Buenas tardes. ¿Hace calor o es mi imaginación? Muy bien. Yo espero que sea calor humano, nada más, ¿verdad? ¿Está listo usted para oír a Dios? A ver, vamos a grabarlo. ¿Está usted listo para oír hablar a Dios? ¿Sabe que usted se acaba de comprometer ahorita con la eternidad? Cada vez que Dios habla, demanda de nosotros una respuesta. ¿Está usted listo para oír hablar a Dios? Bueno, y es una realidad que el deseo de Dios desde el principio fue comunicarse con nosotros. Creó al hombre, hizo la creación, creó al hombre con el deseo de tener comunicación, comunión. El hombre le fallamos y Dios nos salva para tener comunicación. El hecho de que Jesús haya venido a esta tierra, se haya despojado de la deidad que Él tenía ya por naturaleza, que se haya hecho forma de hombre y en esta forma de hombre haya servido en esta tierra con un propósito de morir en la cruz, hacerse obediente. Él tenía un objetivo desde que Él nació. Él sabía, antes que Él naciera, pero desde que llegó a la tierra, los 33 años que caminó, tenía en mente claro hacia dónde iba, y era morir por usted y por mí. Y eso lo hizo para poder tener otra vez comunión, para hablarnos. Pero no solo hablarnos, Dios quiere que cada vez que Él nos hable, nosotros le respondamos. Tenemos un gran privilegio cuando somos hijos de Dios, porque ya Él no habla a una conciencia humana nada más. Cuando no conocemos de Dios, nuestra conciencia dicta los patrones de conducta que debemos llevar. De alguna manera natural sabemos aquellas cosas que son buenas o malas. Un niño entiende eso más o menos a la edad de 8 años. Ya no hace las cosas por repetición, sino ya hay una conciencia, un criterio que le hacen diferenciar entre eso. Pero a los hijos de Dios, Él nos habla al Espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, que está conectado al de Él, para poder entender los misterios que hay en su corazón. De tal manera que, por eso dice la Biblia, para muchos es locura la palabra, ¿no? El Evangelio, porque se sale de toda razón natural. Y bueno, pues esto es muy interesante, ya que se establece en esa base lo que es nuestra comunión con Dios. Y yo quiero que usted me acompañe, vamos a leer Génesis 2, del 15 en adelante. Yo le voy a ir dando algunos pasajes versos para poder cubrir lo que queremos ver en este día. Dice en el 15: Dios es el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comieras, ciertamente morirás. En el pasaje 3, versículo a la mitad del 1 dice: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Primero oímos la voz de Dios hablando con Adán, y después oímos otra voz que contrapone lo que Dios estaba estableciendo, esa verdad absoluta que siempre nos va a traer un beneficio cuando nosotros respondemos a lo que Dios nos habla. Dice: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y la serpiente, pues siendo astuta y teniendo un plan para cancelar el propósito de Dios que tenía de comunión con el hombre, le dice: no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay voces que no es precisamente la de Dios y que se contrapone, ¿no? Que nos ofrece algo embestido, disfrazado, como no me va a hacer tanto daño. ¿Qué puede pasar si lo pruebo o si digo esto o si tomo esta decisión incorrecta? ¿Quién me puede ver si sustrago ahí un dinerito de la caja del trabajo, ¿no? O salgo a pasear un ratito con la secretaria? ¿Qué puede pasar? La voz de Dios es clara y Él nos dice: morirás. Cuando nosotros atendemos a la voz contraria, que no es la de la verdad, siempre nuestra vida espiritual va a estar expuesta. Y le digo algo, habrá consecuencias. Podremos arrepentirnos, Dios nos perdonará, pero el proceso por el que hay que pasar para poder ser liberados de esa decisión va a ser muy fuerte, muy difícil, muy dolorosa. Y Dios quiere evitarnos todo esto. En el 8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo. ¿Qué le dijo? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Fíjese qué interesante. Adán, teniendo toda la capacidad intelectual que Dios le había dado para poder poner nombre a todos los animales, por ejemplo, que existían en ese momento, Adán decide darle más valor a la palabra que era contraria a lo que Dios había hablado. Pero Dios, en su amor y misericordia, se acerca a Adán y le hace una pregunta y le dice: ¿dónde estás? A usted y a mí seguramente Dios muchas veces nos ha dicho: ¿dónde estás? Pareciera que Adán fuera un niño que cubre con sus manos su rostro y dice: ¿onta bebé? ¿Onta bebé? Yo veo a mi niña chiquita y cuando se quiere esconder de nosotros se tapa la carita. Y pareciera que Adán estaba como queriendo ocultar su responsabilidad. Dios le estaba dando el beneficio a Adán de recapacitar. Dios estaba hablando a su espíritu y le estaba mostrando que él estaba tomando la decisión de la voz incorrecta. Estaba haciendo lo contrario a lo que Dios le había indicado. A lo mejor a ti te suena esta historia como un cuento de hadas. A lo mejor a veces la leemos y entendemos que es el principio de la separación de Dios con el hombre. Hay un peligro muy grande que tiene que ver con la voz de Dios cuando nosotros no podemos discernirla, distinguirla. Hay dos cosas. Uno, que primero no la oigamos. Y dos, que la oigamos, pero no hagamos nada referente a ella. Puede haber una tercera, que la oigamos y que escojamos mejor una tercera opción. Y yo le he puesto en este momento, lo voy a cambiar el tema del que en la mañana usamos, pero quiero alinearlo a esto y quiero decirte: Dios ha puesto en ti y en mí el potencial para cambiar nuestro destino. Cada vez que Dios nos da una palabra, Dios nos da el potencial de cambiar nuestro destino. Adán, en el momento en que escoge atender y obedecer a la voz contraria de lo que Dios había dicho, en ese momento su destino completamente cambió de dirección. De una eternidad en la presencia de Dios, fue expulsado del paraíso, lugar que fue construido para que él pudiera haber ahí desarrollado
una vida plena y darle hijos a Dios para que creciera como familia. A lo mejor no te identificas tanto porque es un mensaje de alguien que ya lo vivió, pero Dios sigue anhelando tener comunión con nosotros. Y el hecho de que tú y yo hayamos sido rescatados de nuestra manera de vivir de acuerdo a lo que entendíamos, como decidíamos, escogiendo las voces sin considerar la de Dios en nuestra vida, no quiere decir que Dios no desee seguir teniendo comunión con nosotros. Yo a la edad de 15 años estaba en una situación que marcaría mi vida completamente, como seguramente en algún momento de la de ustedes podrán hacer reflexión y darse cuenta que Dios habla, y el hecho de cuando Él nos visita y su Espíritu Santo nos convence de tomar una decisión, abre un parteaguas de vida o de muerte. Yo a los 15 años, mi mamá sufría conmigo porque yo siempre dije que me iba a casar muy joven. Y entonces yo creo que ella veía mucha temperatura en mí y le causaba angustia pensar que se le fuera su chiquito, ¿no? Y de verdad yo anhelaba eso en mi corazón, aún antes de conocer a Dios. Yo decía, bueno, pues, ¿por qué no disfrutar de una vez la vida con la persona que amas? Pero esto comenzó a generar voces equivocadas, que yo tomé una decisión en mi corazón. Yo no conocía a Cristo todavía. Y yo dije en esa época, la mujer que sea mi novia va a ser mi esposa. Y yo hice como un compromiso, ¿no? Estaba yo en preparatoria y me acuerdo bien que estaba yo en la cancha de ping pong jugando, y como película de Disney, ¿no? O sea, llegó una chica, me dio un beso en la boca, mi primer beso, imagínense, pues. Y en mi adolescencia, con las temperaturas altas, y con esas decisiones en mi mente de decir, yo me caso. Bueno, me hice novio de esta muchacha. Comenzamos a salir, mi esposa lo sabe. Y fue algo muy interesante porque una vez su mamá nos buscó para hablar con nosotros y me decía, muchachos, ¿qué hacen? Yo no estoy de acuerdo con esta relación, ¿para dónde van? Yo ya trabajaba desde los 14 años y una bendición se podía convertir en ese momento en una maldición, ¿no? Por mis malas decisiones. Equivocadas, contrarias a la voz de Dios, pero además yo ignorante, ¿no? De lo que Dios decía. Y me hice novio de esta chica. Paseábamos, salíamos. La mamá nos regañó fuertemente y yo le dije a la mamá, señora, no se preocupe, yo le cumplo a su hija. Fue un beso, ¿no? O sea, yo tenía que cumplir, esto es real. Sin embargo, a esos 15 años, yo fui invitado a un desayuno donde Dios tocó mi corazón y yo recibí a Cristo en una conferencia donde se habló acerca de la muerte médica de Jesucristo. Y todo el dolor que él había pasado fue explicado en los látigos, describiendo cada una de las cosas que Jesús había padecido. Yo ya estaba trastocado por lo que estaba oyendo, ¿no? Mi papá es doctor y anteriormente yo había entrado a un parto, yo quería ser doctor. Y el día que entré al parto se me quitaron las ganas. Hoy soy diseñador. Por eso no estudié. No es cierto. Pero el caso es que yo recibí a Cristo al saber que más allá de todos esos dolores físicos que se describieron en esa conferencia, describieron el dolor espiritual cuando Él murió, cuando Jesús murió en la cruz y descendió a los infiernos. Y durante 3 días, los dolores del pecado, de la muerte, de la inseguridad, de la ansiedad, de toda la historia, de todas las personas, de toda la humanidad, habían sido sobre Jesús, sobre su cuerpo, sobre su espíritu. Yo ya estaba bañado en lágrimas y convencido que Dios me amaba. Hicieron el llamado, me puse de pie y a partir de ese día mi espíritu es como el día que nació mi hijo, mi primer hijo. Yo me acuerdo que 9 meses, mi esposa decía 8, fue octomesino, decía,
Híjole, ya se acabó el tiempo. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos. Cuando mi hijo nació, antes de esos meses que naciera, yo no entendía lo que era el embarazo. Veía que mi esposa sentía, todo lo que pasa. Pero el día que asistí al parto, para mí fue como que me encendieran un enchufe. El día que yo recibí a Cristo, yo sabía en mi espíritu, había un testimonio dentro de mí que yo era hijo de Dios. Y empecé a buscar de Dios, leer y leer la palabra, venía todo lo que podía yo escuchar. Mi mamá a veces, hijo, ora más quedito, me metía yo al baño y empezaba ahí a hacer, me emocionaba y gritaba y bendecía y Racazán saca la bazuca, azucaritas Kelos y todo. No, o sea, yo fui tocado verdaderamente por Cristo, nací de nuevo, tengo esa convicción. Pero le voy a decir algo, yo estaba con esta chica de noviazgo. No hay ningún lugar óptimo que uno pueda estar. Nadie de nosotros podemos decir, a mí, no, pues es que yo era mormón, o yo no creía en nada, o mis dioses eran, lo que usted quiera, ¿no? La realidad es que Dios es el que nos encuentra y nos encuentra en nuestro pecado. Nos encuentra en una situación, no es en un lugar, no es en una religión. Dios nos encuentra en una necesidad. Y en esa necesidad yo conocí a Cristo. 15 años dirás tú, pues ya una novia, ¿qué pasó? ¿Cuál es la otra parte del cuento? Vamos a pasar las cubetas para que les pueda yo contar la otra mitad. No es cierto. Les voy a decir, mi papá salvadoreño, a esa misma edad, viviendo allá, tuvo una situación que le cambió el rumbo de su vida. A los 15 años, él se hizo papá de una niña. La familia, pues para poderlo manejar, mandaron a mi papá a México. Fíjate todo lo que una decisión hace, ¿no? Viene a estudiar medicina, aquí encuentra a mi mamá, pero la palabra de Dios, a diferencia en ese entonces, a la oportunidad que Dios me estaba dando a mí, era romper generaciones, la maldición en generaciones. Fue lo primero que yo enfrenté cuando conocí a Dios. Yo tenía resentimiento, yo me apellido Mejía Gandur, y yo siempre decía Rolando Gandur, porque pues mis papás se habían separado a la edad de 8 años y yo traía un resentimiento que no decía, ni es más, ni me daba cuenta. Pero cuando yo me hice novio de esta chica y la mamá me decía, ¿por qué? O sea, ¿qué traen? ¿Hacia dónde van? Y yo decía, pues, ¿qué es lo que ve usted de mal? Pues yo trabajo, quiero a su hija. Mi mamá, ya que se enteró, ni se imagine, ¿no? O se lo pueden imaginar. Pero el detalle es que esta niña me llevaba a mí 8 años. 8 años, pues ¿qué? Tanto es tantito. ¿Quién se asusta? A ver, que levante, ¿cómo? Que aviente la primera piedra el que es libre de culpa. Ay. Bueno, pues yo tenía esa situación. Y en toda esa búsqueda de Dios tan fuerte, Dios claramente de noche me inquietaba y me decía, rompe con esto. Estoy hablando que ya había yo tenido un encuentro, ya leía yo la palabra, ya oraba. Y Dios me había enseñado que Él se había presentado a mi vida para cambiar la dirección de mi destino. ¿Qué hubiera pasado? Porque terminé con ella. Fue una decisión radical, nunca entendió ella por qué lo hacía. Le compartí de Cristo, no la evangeligué. Yo le dije, claramente le dije, no podemos seguir con esto. Nos llevamos bien, pero no es el todo. No está dentro de los planes de Dios para nosotros. La traje aquí, yo no sé cómo me habrán visto. ¿Alguien se acuerda? Ella conoció la palabra, pero yo fui muy radical. Porque yo decía, lo que yo hoy tengo de Dios, lo que Dios me está hablando, o sea, yo no la voy a ver y a decir, pues ahí somos amiguitos, ¿no? Algo me hacía saber que yo podía enrollarme, nunca pasó nada.
nada de lo que está pensando. Pero fue una línea muy delgada en el llamado de Dios para mí. Entonces, ¿está usted de acuerdo que cuando Dios nos habla, tenemos todo el potencial en nuestra decisión a lo que Él nos está diciendo para cambiar nuestro destino? Yo creo que es importante cada vez que Dios nos hable una palabra, pensar, escribir. Yo lo he estado haciendo ya, no lo hacía. Y poner lo que Dios me habla y a un lado escribir qué he determinado hacer acerca de eso. A veces ya se me llenan listas y digo, ¿con qué empiezo, Señor? ¿No? A ver, prioridades. Pero es muy importante que entendamos que cuando Dios ya habló, su Espíritu Santo está haciendo en nosotros un trabajo. El Espíritu de Dios nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y aunque yo esté muy atento y parezca que todo lo estoy escuchando, no hay una evidencia más que esta que revele realmente que estoy escuchando. Y se llama obediencia. Porque Dios no puede ser burlado, ¿no? Yo me puedo engañar. Y yo puedo, Adán, es más, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Adán tuvo una respuesta. O sea, él estaba genuinamente equivocado, Adán, porque algo estaba haciendo. Sí estaba él respondiendo, pero no a la palabra de Dios. Aunque Adán fue expuesto y Dios le dio la oportunidad de que él reaccionara, Adán se negó a la oportunidad del arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo decido resistir la voz de Dios? El Espíritu Santo siempre lo hemos visto ejemplificado como una paloma. Mateo nos habla de eso en el bautismo de Jesús y dice, se escuchó una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús, el Padre en la voz y el Espíritu Santo descendiendo. La paloma representa a alguien noble, dócil, sensible, ¿no? Y la voz de Dios es así. La voz de Dios demanda, insisto, una respuesta. Cuando no hay una respuesta de nuestra parte a la palabra que Dios nos ha dado, un acto de fe, una obediencia, entonces estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo. Comenzamos a generar cerilla espiritual. Y cada vez que yo resisto esa palabra, mi corazón se está engrosando. Y en mi conciencia, en mi espíritu, estoy sabiendo, porque lo sé, que tengo que hacer algo de acuerdo a lo que Dios me ha pedido en una relación, en una actividad, en un hábito, en buscarle. Dios va a instarnos a buscarle más. Y nosotros, muchos hemos preferido en un tiempo negarnos a buscar más de Dios y como resultado nuestro corazón se engrosa. Y usted se puede dar cuenta que hay etapas en su vida donde muchas veces hay acontecimientos claves que dices, ay Chuchito, ¿no? Ay Jesús, y ay Dios, ¿no? Y no consideramos lo serio de hablar a un Dios santo y en vez de amedrentarnos y decir y tener miedo, no nos damos cuenta que son muestras muchas veces de Dios en nuestro camino para detenernos y decir, ten cuidado, porque me doy cuenta que tu corazón está siendo endurecido a tal grado que mi voz ya no la escuchas. Dios, a través de su Espíritu, nos habla de muchas maneras. A Samuel le habló en visión y en sueños, ¿no? Mire, yo prefiero, para sentirme bien, saber que Dios me está hablando en su palabra y que yo estoy actuando. Porque cuando Dios me empieza a hablar de otro modo, yo he comprobado que lo hace porque ya estoy medio sordo.
o pone una situación en mi vida que me hace tener un alto y considerar cambio, o Dios me intranquiliza en la noche y empieza a poner pensamientos para poder actuar. Y es lindo porque Dios, su voz siempre será para nosotros cálida, un beneficio, ¿no? Sin embargo, cuando yo sé que es su palabra, y estoy actuando de acuerdo a ella, pues a mí me da mucho la garantía de que voy en buen camino, en buena actitud, ¿no? Porque la palabra es absoluta, ¿no? Yo puedo confundir otras muchas cosas, pero la palabra nunca la confundiré. Si conoces la palabra de Dios, Dios utilizará esa palabra entonces para hablarte de otras maneras. Porque dice que el Espíritu vendrá y nos recordará y traerá a memoria aún lo que tengamos que decir cuando tengamos que hablar. O sea, si la palabra está en nosotros, el Espíritu Santo va a traer todo eso. Lo que quiero yo en esta tarde es señalar e insistir que Dios habla y espera una respuesta de nosotros. En este ambiente que yo te decía mientras tenía novia, previo a esto, quiero decirte qué pasó en nuestra conversión familiar. Dios nos habló a todos, a todos los que son mis hermanos y a mi mamá y a mí en este tiempo. Yo agradezco la fe que mi madre siempre tuvo. Y te voy a decir algo, mi mamá no conocía a Dios, pero en el momento en que se separan mis padres, mira que mi mamá es guapa, y ¿cuántos pretendientes tenía? Pero yo sé que una voz muy clara, yo lo puedo constatar, de parte de Dios. Dios le dijo, enfócate en tus hijos. Cuando una mamá está sola es muy difícil llevar 3 hijos, ¿no? Quien vive esa experiencia lo sabe. Y es mucho más difícil escoger entre trabajo, los cuido, ¿no? Yo creo que mamá atendió a la voz de Dios correctamente, a su conciencia. Y ella decidió rotundamente cuidar de sus hijos. Yo no quería que tuviera Gala, ¿no? Pero hoy pienso, bueno, pues si la voz de Dios hubiera sido esa, a lo que voy es esto. Nuestra familia viene por un lado de una rama judía, mi abuelita, y por el otro lado libanés. Son 2 culturas, son 2 formas de pensar, 2 creencias muy intensas, ¿no? Yo vi a mis 2 abuelitos hasta que mi abuelito falleció, juntos. Y mi abuelito fue para mí una figura paterna. Dios siempre pondrá en nuestra vida, siempre suplirá, ¿no? Aunque aprendí a conocer a Dios como mi padre, mi abuelito fue un hombre que me ayudó en esa parte, pero a lo que voy, del lado de mi abuelito, era muy común que se diera la lectura de cartas, el chocolatito, el café, ¿no? Y mi mamá, fíjese qué curiosidad, ella se ponía y leía las cartas, lloraba, ¿no? Lo que es la ignorancia, ¿no? Y bueno, y un corazón también sincero. Dice, desde donde me buscares, yo me encontraré contigo. ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde nos encontró Dios? Pero bueno, ella, por mi patria, por el América y por no sé qué tantas cosas se tenían que decir. Y en una de esas lecturas llegó un resultado que le dijo, tus hijos van a morir jóvenes. Una voz que era contraria, pues a lo que hoy conocemos de Dios, ¿no? Y mi mamá vivió en temor mucho tiempo. Lo que el diablo no sabía es que estaba confundido y tenía toda la razón. Íbamos a morir jóvenes. Cristo llegó a nuestra vida jóvenes. Y Cristo nos rescató, yo teniendo 15 años, mi hermano un año menor y mi hermana, no les voy a decir, no voy a hacer que me reclame. Pero te voy a decir algo.
Mamá supo cambiar con el potencial de responder a Dios una palabra, su destino. Un destino de vivir en temor, probablemente generar enfermedades, generar incertidumbres, tomar decisiones equivocadas porque la mente se bloquea. O sea, todas esas cosas son las que hace el enemigo cuando te da una palabra. Te despoja del paraíso, ¿no? Y mamá, cuando conoció a Cristo, que fue un 6 de diciembre de 1988, yo no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Pues porque yo ya decía, ya, hemos ido a tantos lugares, que el tarot, que allá, porque además pues yo era el pegoste de mamá, ¿no? Entonces yo decía, no, ya otra invitación rara, decía yo, no. Pero las mamás son como bien hábiles, ¿no? Son sabias. Se están riendo. Y mi mamá me dijo, a todos, un 6 de diciembre, es mi cumpleaños y solo quiero un regalo, no me compren nada. Vamos a un desayuno que nos acaban de invitar. Y dije, pues órale. Y esa decisión cambió el rumbo de toda su generación. De toda su generación. Fíjese qué tremendo, ¿no? Ahora, quiero que leamos Juan 15, por favor. Dice, voy a empezar desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, por la palabra que han oído, ¿no? Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede, ¿cómo se dice? Pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, mi voz, pide todo lo que quieras y te será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Yo quiero que no nos confundamos. Muchas veces pensamos que llegar a Cristo abre la llave mágica. Muchas veces pensamos que el ser presentado en una congregación desde que eres chiquito, eres cristiano. Muchas veces pensamos que el nacer en un lugar donde nuestros padres tienen una fe, somos cristianos. Y esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del engaño. Un engaño que puede cambiar definitivamente tu eternidad. Porque la voz de Dios demanda siempre una respuesta de acuerdo a su verdad. No a lo que yo pienso o imagino o estoy acostumbrado. Y cuando nosotros podamos ajustar esto y establecerlo en todas las áreas de nuestra vida cada día más, entonces todo lo que pidamos nos va a ser hecho. ¿Por qué? Porque hay un canal en el cual estamos conectados en comunicación con Dios. Yo le preguntaría a usted, si yo estoy haciendo durante toda la vida una cosa, un pastel, y digo que es de fresa, pero todas las amigas cada vez que lo ven, qué rico está tu pastel de cereza, ¿usted qué va a decir? No, es que es de fresa. No, es que parece de cereza y sabe a cereza. ¿Sabe qué? Yo puedo estar haciendo toda mi vida algo y estar equivocado, engañado. Y tengo que ajustar entonces, buscar la voz de Dios para entonces tomar decisiones determinantes en mi vida y hacerlo de la forma que Dios dice. Y la mayoría de las veces estamos caminando en el sentido contrario. Estamos haciendo las cosas como nosotros hemos aprendido, creído. Aún con la misma palabra, aún sabiéndola.
De verdad me duele en el corazón que muchas veces se acaba de dar una enseñanza y mira, no es negarte la oportunidad, pero me duele que se acercan y la idea es que oremos por ustedes, ¿no? Pero la verdad hay mucha necesidad, mucha carga. Y dicen, es que estoy viviendo situaciones y de repente cuando empiezas a hacer preguntas te das cuenta que lo que está sucediendo es que no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Y es imposible que yo genere vida cuando estoy actuando en muerte. Es imposible que yo pretenda sentirme vivo cuando estoy viviendo en pecado. Es imposible, porque el único que puede generar en nuestro espíritu vida es Dios. Y Dios tiene que ser albergado en nosotros por medio de la fe y del arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere a través de su Espíritu y de su palabra traer a nuestra mente, a nuestro corazón y que nos convenzcamos y nos arrepintamos de decir, lo estoy haciendo al revés. Dios no se equivoca. Y yo puedo saber que la mayoría de las veces en nuestra vida las cosas están saliendo mal porque no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Y no es que venga el castigo, es la consecuencia de nuestra elección. Dios nos ama. Y nos ama de tal manera que Jesús subió a la diestra del Padre. Pero yo no imagino, y lo pienso ahorita, sigue habiendo una separación, ¿no? O sea, el Espíritu Santo dice, y les dejaré al Espíritu Santo. Es tan grande el amor que Dios sigue repartiendo su deidad, nos sigue dando y dice, y les he dejado para el Espíritu Santo para que Él les ayude, para que Él les enseñe, para que Él les redarguya, para que Él los guíe. Pero la decisión final la tenemos usted y yo. Dios nos da la bendición enorme de nosotros determinar hacia dónde dirigimos el timón de nuestra eternidad, de nuestro destino. En todas las decisiones. Dice aquí en la palabra en Juan 14, ¿para qué hagamos buenas obras? Sin mí nada podés hacer, dice Jesucristo. Sin mí nada pueden hacer. ¿Cómo no? Estoy haciendo una familia, tengo una empresa, juego, deporte. Bueno, cada quien pensaría, yo digo, son ideas. Pero Dios no se refiere a eso. Se refiere a lo que estamos invirtiendo en nuestra vida. En lo que estamos invirtiendo en nuestra vida nace de la revelación de Dios en nuestro espíritu y de la obediencia. ¿Están haciendo de allí? ¿O día a día tomamos decisiones? Hay una niña que yo conozco que es cristiana y es bien mal encarada. Yo he doblado rodilla de verdad muchas veces por ella, ¿no? Y es bien difícil cuando me encuentro con ella. La realidad es que no hallo cómo congraciarme con ella, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aún mi oración cambia porque yo creo que algo hay en el corazón que a veces yo pensaba de esta niña, ¿qué habrá en ella que la incapacita a ser amable, ¿no? Y digo, a lo mejor yo en muchas ocasiones he sido desamable con alguien, ¿no? Pero es que cuando está uno en la presencia de Dios, cuando uno obedece lo que Dios habla, todas esas cosas van cambiando. Y Dios está interesado en seguir haciéndolo. Y Dios está interesado en que no resistamos a su Espíritu. Dios está haciendo una obra en este tiempo como nunca antes. Como nunca antes. El tiempo es corto. Las señales son claras. En los últimos tiempos la ciencia avanzará. Platiquemos entre generaciones y nos daremos cuenta que la ciencia ha brincado lo que no brincó en siglos completos. La violencia se aumentará. Habrá señales de temblores. ¿Sabes qué? Dios nos avisa, Dios nos habla, nos anticipa para que tomamos medidas. Y Dios dice, no resistas a mi Espíritu Santo. La única obra en la cual Dios
considera como una blasfemia es la resistencia a su presencia, a lo que Él habla. Y continuar y continuar y continuar hasta que puede llegar un momento, no os confiéis, que nuestro corazón esté tan grueso que nos cueste trabajo regresar. Dios nos ama, entrañablemente nos ama, tanto como un padre que quiere que no nos equivoquemos. Y el día de hoy Dios te da la oportunidad, si nunca has hecho un pacto, un compromiso con Dios, de decirle: yo decido creer el sacrificio de Jesús en mi vida y recibirlo en mi corazón a través de la fe, reconociendo que necesito dejar mi modo de vivir, mi modo de pensar, la forma de oír lo que no es Dios, y voltear. Y es tan claro, no necesito misticismos, es empezar a recibir a Cristo y empezar a conocer su corazón. Y aquí, y cuando tú hables, Dios te va a hablar. A mí, te soy sincero, a veces quisiera porque sé que cuando Dios me hable va a demandar un reto en mi vida, un compromiso, un dejar algo, ¿no? Pero he ido avanzando y nunca Dios me ha dado menos cuando he decidido por Él. Es otra vida. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres arrepentirte de no considerarle de una manera vivencial? No una religión, sino decir: Cristo, hagamos un compromiso tú y yo. Yo tengo la oportunidad de vivir porque tú moriste por mí y lo creo. Y yo tomo la decisión de seguirte. Y Él te hace tu hijo. Si tú quieres recibir a Cristo, te voy a pedir, te voy a invitar que hagamos una oración juntos. La Biblia lo enseña. Clama a mí y yo te responderé. Dice: arrepiéntete para que vengan buenos tiempos. Ven y muéstrame tu pecado, y si tú te arrepientas y te humillas, yo cambiaré tu tristeza y tu dolor, y tendrás la certeza de que eres mi hijo. Pero necesitas tomar un paso de fe, y es ponerte de pie, evidenciando tu decisión, humillándote, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Es el tiempo, Dios está hablando, y esta es una palabra para ti que nunca has hecho una decisión. ¿Quieres responder a esa palabra? Te pido de favor que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Dios la bendiga. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. ¿Está usted consciente que está respondiendo a la voz de Dios? Ahí arriba también. ¿Está usted consciente que usted está cambiando por medio de lo que cree y lo que Jesús hizo el rumbo de su eternidad, de su destino? Dios lo ve como hijo y como hija. Ore conmigo. Padre, me gusta decirte Padre, porque entiendo que el cambio que en este momento estoy viviendo es dejar de ser una criatura para ser tu hijo, tu hija. Creo que Jesús murió por mí y sufrió por mí, pero fue resucitado. Y en esta tarde, por medio de lo que creo, de lo que confío de acuerdo a tu palabra, me arrepiento de no haberte oído antes, pero hoy tu espíritu me habla claro y tomo la decisión de seguirte. En el nombre de Jesús te abro mi corazón y sé tú ahora el Señor de él. Habla y enséñame a qué es lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Quiero sumarme con todos nosotros a darle un aplauso. Quédese de pie, por favor. Quédese de pie. Hay más para usted y lo queremos hacer de una manera más cercana. Mire a su lado izquierdo, hay un rótulo con una persona que dice bienvenidos, invitándolos a que pasen. Las personas que los acompañaron pueden, y les pido de favor si pasan con ellos para que les dé la garantía de pues estar a gusto y saber que los van a recibir al final. Vamos a orar personalmente por usted y vamos a regalarle una porción de la Biblia, ¿sí? Gracias por su vida, lo bendecimos y sabemos que Dios inició algo nuevo en ustedes. Tenga esa confianza. Muchas gracias. Pues adelante, pasen.
Dios sigue hablando a mi vida. Y Juan, yo decía, bueno, les di 2 ejemplos de mi testimonio, de momentos en los cuales Dios determinó que era crucial tomar una decisión. Dios no ha terminado ni conmigo ni con usted. Y Dios nos está poniendo en una situación a mi familia y a mí de más embudo. Hemos podido decir sí, 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 pero hoy nos lleva a un punto donde Dios nos está pidiendo probablemente lo que resta de nuestra vida, porque yo creo que Él quiere hacer, limpiar esos pámpanos, quitar lo que no sirve para que demos más fruto. Llegó un momento en mi vida que se sintió estancada, pero Dios es bueno y Él viene y limpia y pasa por fuego nuestras obras, las prueba, y solo permanecerá aquello que nace del corazón de Dios, de la voz que Él ha hablado y que hemos nosotros obedecido. Tal vez usted está en un momento crucial para pasar a otro momento con Dios. Tal vez Dios ya le ha hablado muchas veces. Tal vez ya no escucha claramente, pero Dios lo ha hecho. Escuche esta canción. Escuche esta canción. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Rompe mi silencio, Padre, contigo. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Traspasa hasta nuestro espíritu, Padre. Y caería rendido ante ti. Que tu voz nos permita rendirnos delante de ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dios quiere que respondas a lo que Él te ha estado hablando. Probablemente ha hablado ya insistivamente, urgentemente. Tal vez tu vida se encuentra en peligro de eternidad y se refleja en una desesperación en tu corazón, porque dices, ya no puedo más. O tal vez estás distraído y indiferente. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe, y Dios te ha hablado. Y yo quiero volver a hacer esto, porque creo que tiene que ver con el corazón, ahí donde tú estás. Yo sé que hay llamados donde son específicos, pero cuando en nuestra línea, en nuestra vida estamos en una situación de crisis espiritual, sabemos que hay un momento que tendremos que rendirnos a Dios completamente. A mí me gusta orar de muchas maneras, en muchos sillones, me encantan los sillones, pero hay una manera infalible, que es de rodillas. Porque cuando yo considero en mi vida ponerme en esta posición, yo estoy consciente que mi corazón está quebrantado, y yo le digo a Dios, arrodillo mi corazón delante de ti, Señor. Y ¿sabe qué? Ha habido ocasiones que yo me doy cuenta que no puedo arrodillarme. Es más, se va a ensuciar mi pantalón, me van a ver. Yo no sé si usted acostumbra a orar de rodillas, pero Dios en esta tarde
está hablando a través de su Espíritu. Y Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Son actos que expresan exteriormente. Dios te bendiga. Si le puede, Dios toca los corazones. Dios es el que convence nuestra alma, nuestro espíritu. Pero ¿sabe qué? A veces necesitamos venir a Dios y decir lo que dice esta hermosa canción. Rompe el silencio. Cuando un matrimonio está en diferencias, hay silencios. Cuando una relación está en pleito, hay silencios. Pero Dios rompe ese silencio con su palabra y te dice: aquí estoy. Pero ¿qué respondemos nosotros a Él? ¿Qué le decimos? No solamente nuestros ojos, nuestra boca, es con nuestro espíritu que nos hace rendirnos. Y entonces llega un momento que ya no importa la atmósfera, las personas, el lugar. Es Dios mismo trayendo a su pueblo la manifestación de su gracia, de su presencia. Y ahí podemos decirle: Dios, me arrepiento. Me arrepiento porque tu voz ha sido clara tantas veces en esta área y me he negado a creer. Es más, me da miedo. Pienso que el hecho de obedecerte implicará pérdida. ¿Sabes que no? Con Dios hay ganancia, hay eternidad. Cambiarás el rumbo de tu destino porque Dios está contigo. Qué mejor saber que Él está a nuestro lado. Si tú tienes en tu corazón este sentir, yo te pido que ahora hagas un ejercicio delante de Dios, de cantar desde adentro, desde tu necesidad, y le digas estas palabras de esta canción, hazlas tuyas y dile: aquí estoy. Gracias, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me caería rendido ante ti. Gracias porque en ti estamos seguros. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio. Tu voz me establece. Tu voz me afianza, tu voz me asegura. Tu voz me da paz. Tu paz me hace saber que no hay miedo. Aquí estoy delante de ti, Jesús, para que mis obras sean perfectas, inspiradas por ti, sin llorar como un niño, atendiendo a lo que has hablado, Padre. Yo sé que en este momento todo yugo, todo quebranto, toda liberación viene de ti, Padre, porque tu pueblo se humilla. Rechazamos la voz del pecado, rechazamos la voz de la indiferencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Ahí quédate, no te muevas. Ahí quédate. Es necesario que aprendamos a tener paz, a buscar quietud. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida en este momento. Si tú comienzas a pensar en Dios y lo que conoces de Él,
Si tú comienzas a poner en tu mente versículos, pasajes, palabras que Dios te ha hablado, en el deseo de que Dios te hable, a ti te toca hacer esa parte. Nuestra mente, nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. Y será el Espíritu Santo entonces el que decidirá qué hablarte en estos tiempos de quietud. Él traerá a memoria las cosas aún que ya te ha hablado. Y ¿sabes qué? Te va a reconfortar y te va a decir: no me he olvidado de mi pacto contigo. Lo que yo te he prometido, yo lo cumpliré. Yo lo cumpliré. Deja que Dios hable a tu espíritu. Gracias, Señor. Adórale. Otra puerta por la cual podemos entrar sin distracciones es la puerta de la adoración. Podrás tener muchos problemas, pero puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, yo puedo adorarte a ti. Yo puedo exaltarte a ti, pues eres la razón de mi vivir. Eres tú, Jesús. Dile con tus palabras: yo puedo adorarte a ti. Yo puedo adorarte a ti. Puedo alzar mi voz. Puedo alzar mi voz a ti. Puedo alzar mi voz, porque he estado en silencio, Dios, pero hoy quiero hablar contigo, quiero reconciliarme, Dios. Quiero que tú me hables también, que tú me hables también. Aleluya, aleluya, aleluya. Deliciosa es tu presencia, Dios. Tú estás trayendo paz a nuestro espíritu, Dios, convenciéndonos que somos tuyos. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer. Te invito a levantar la voz. Me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, nada más que escucharte hablar. Gracias, Padre. Gracias te damos, Dios. Reconocemos que en este día tú has destapado nuestros oídos. Reconocemos que tú nos has quitado toda cerilla espiritual para una oportunidad nueva. Y tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que tú eres nuestro Padre. Gracias. Gracias, te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, adoración. Recibe adoración, Padre. Recibe adoración. Toda gloria. Nuestras vidas te glorifican, Padre. Nuestras acciones, nuestros hechos. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. ¿Quién se va? ¿Quién cruza esa puerta? Con la certeza que hoy Dios ha hecho algo nuevo en su vida.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos una tarea, una responsabilidad grande. Haga esa lista y usted se sorprenderá en el momento de tomar decisiones. Muchas cosas aún se destaparán de su vida que han estado ahí pendientes. ¿Por qué? Porque solamente Dios está esperando una respuesta. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Estamos despedidos. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.